Bueno, un poquito como para, como para cerrar este ciclo, por lo menos en lo que a mí respecta, más allá de lo que vieron con la profesora Guadalupe Valcarce Ojeda, la, la idea es un poco ver cómo nosotros habíamos empezado charlando de un nuevo enfoque jurídico, eh, que es el Estado constitucional y el neoconstitucionalismo. Después charlamos sobre el libro del costo de los derechos de Sunstein y Holmes. Y un poco, ahora lo que quiero hacer es como cerrar ese ciclo, abordando también algunos aspectos teóricos, pero también aspectos prácticos en lo que este conocimiento teórico que fuimos adquiriendo puede verse plasmado y particularmente en los servicios públicos, que es el tema que nos convocó, digamos. Así que, bueno, la presentación, con las limitaciones que tengo por usar PowerPoint, sería un poco esto, de servicios públicos, políticas públicas y procesos colectivos, desde una mirada de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo puse 2 veces. Bueno, ¿de qué se trata un poco la presentación en sí? Eh, bueno, por supuesto que después de haber dado por sentado que los servicios públicos forman parte de los derechos económicos, sociales y culturales, si vieron el video, habrán notado que muchas veces dije que todos los servicios públicos, al menos desde el prisma, desde donde yo analizo el derecho, que es el Estado constitucional y el neoconstitucionalismo, todos los servicios públicos son derechos económicos, sociales y culturales, aunque no todos los derechos económicos, sociales y culturales sean en sí mismos servicios públicos. Pero después de dar por sentado esto que repetimos muchas veces, lo que vamos a tratar de hacer es de afirmar que los derechos económicos, sociales y culturales, y en ellos los servicios públicos, están experimentando una expansión importante que tiene que ver con esto del efecto irradiación que, que tiene la Constitución, eh, que fuimos viendo con todo el tema del Estado constitucional y del neoconstitucionalismo, y además de expandirse en su reconocimiento, también se expanden con este efecto de irradiación como derechos que son operativos y también son judicializables. Los derechos económicos, sociales y culturales, eh, categoría donde, insisto, yo coloco a los servicios públicos, tienen una característica que es la de la generalidad, y teniendo en cuenta esta característica, después todo eso ya lo vamos a ver en mayor profundidad, es que entiendo que los procesos colectivos son una herramienta para llevar adelante reclamos para el cumplimiento. Entonces lo que asumimos es que a través de este procedimiento, los procesos colectivos, se puede pensar en un nuevo, o se puede pensar como un mecanismo de participación ciudadana también, y de empoderamiento en términos de doctrina constitucional norteamericana, el empowerment, que significa la posibilidad de reclamar judicialmente esos derechos al reconocerlos también como derechos subjetivos. Y que a través de esta herramienta de participación ciudadana y empowerment, somos capaces o podemos influir en el diseño de las políticas públicas del Estado, por supuesto. Como para introducir en el tema y en la propuesta que voy a llevar adelante ahora, nosotros habíamos partido ya la primera clase con un modelo de Estado que era el Estado constitucional, y dijimos que el Estado constitucional nos describía una situación que tenía que ver a grandes rasgos con la constitucionalización de todo el derecho, que si bien parece que no hay nada nuevo bajo el sol, tenía sus propias implicancias, porque a lo que nos referíamos era a un fenómeno que impacta, fundamentalmente impactó en el derecho continental, donde la Constitución se torna totalmente invasiva,
y este efecto irradiación que decíamos a todo el contenido del ordenamiento jurídico condiciona no solamente la legislación, sino que también condiciona la doctrina, la jurisprudencia, incluso condiciona a los propios actores, obvio, los operadores jurídicos y a los operadores políticos, es decir, condiciona todas las instituciones y todo el derecho, ¿no? Y que en este contexto la Constitución exigía cosas que antes no se le exigía a los actores estatales en un modelo constitucional clásico o en un Estado legal de derecho. Nosotros habíamos dicho que en el Estado constitucional clásico, o en el Estado, sí, o Estado legal de derecho, habíamos graficado con un semáforo con luz roja, donde la Constitución lo que hacía era jugar un límite negativo respecto del avance de los poderes públicos en relación a las garantías individuales. Entonces, la Constitución, básicamente, para este modelo de Estado era lo que, o era constitucional, simplemente lo que respetaba lo que estaba delimitado por la Constitución, pero que dijimos que en el modelo de Estado constitucional, las disposiciones constitucionales, luego lo graficamos con un semáforo con luz verde, juegan como mandatos de optimización para el desarrollo y la concreción de las finalidades constitucionales en todas las normas jurídicas, en las decisiones judiciales, incluso en la actividad legislativa y administrativa del Estado. Sí, hola, al que saludó. Bueno, por supuesto que esto llevó a que cada día nos encontremos con más sentencias judiciales donde entran en juego los principios constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad, el principio de razonabilidad que tanto desarrolla nuestra Corte Suprema, etcétera. Esto no es nuevo, es tomado de la doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que es una doctrina que se llama Drittwirkung, que significa esto, digamos, el efecto irradiación y la necesidad de ponderar ante situaciones particulares. Y también partimos de que este Estado constitucional de derecho nos abría las puertas hacia una nueva forma de encarar el derecho, que era el neoconstitucionalismo. Que el neoconstitucionalismo, digamos, al adoptar esta posición de Estado, hace su desarrollo teórico, su desarrollo ideológico y su desarrollo metodológico, si queremos seguir la misma categoría que Bobbio por ahí seguía para el positivismo, que él hablaba de positivismo teórico, ideológico y metodológico, ¿no? Bueno, y el neoconstitucionalismo, que se caracteriza principalmente por innovaciones en los textos constitucionales y fundamentalmente por desarrollar principios en la normativa constitucional. Bueno. Lo que buscamos poner, lo que vamos a tratar de hacer en esta clase es buscar poner en discusión teórica y epistemológica algunas categorías de los derechos humanos y el impacto que generan los procesos de derecho interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a hacer va a ser, primero tomar un sujeto determinado de tutela constitucional, que son los sujetos vulnerabilizados o vulnerados ya en sus derechos humanos o en sus derechos fundamentales. A mí particularmente no me gusta hablar de sectores vulnerables, porque en realidad cuando estamos hablando de estos sectores, estamos hablando de sectores que ya están vulnerados en sus derechos. Me parece que a las cosas hay que decirlas por su nombre si se las quiere encarar con cierto grado de seriedad. Más allá de este comentario, es un colectivo, un colectivo de los sujetos vulnerados, que está en una situación, digamos, de preacceso a la ciudadanía, o con un acceso meramente formal. Basta ir a hablar del principio de igualdad en términos formales, digamos, para decir que, o para analizar el principio de igualdad que nos dice que todos somos iguales ante la ley, más allá de sus memores y su desarrollo teórico, pero que en realidad no todos accedemos de la misma manera a los derechos, y algunos incluso están fuertemente limitados, y el fin justamente de los derechos humanos y de esta visión del derecho va a ser poder garantizar ese acceso, ¿no?
Y el énfasis que vamos a poner en estos derechos va a ser en cómo se pueden diseñar estrategias, en este caso estrategias de litigios grupales a través de los procesos colectivos, que técnicamente tienen la finalidad de tratar de que el Estado cambie alguna decisión de política pública que afecta a esos derechos, ¿no? Y esto lo vamos a tratar de ver como un modo de garantizar el acceso a una ciudadanía más plena, ¿no? Ahora bien, la pregunta que nos puede surgir acá es si existe un nuevo sujeto de derecho público. A ver, en los procesos colectivos encontramos los procesos colectivos se referencian en primer término de una manera inmediata a grupos o a sectores y a distintas articulaciones de sujetos que lo que hacen es demandar en conjunto la existencia real de algunas de garantías efectivas del órgano jurisdiccional. Esto quiere decir, digo, es grupos de personas que se suman en un proceso, no como un solo sujeto, no como litisconsortes, digamos, y que tienen un objetivo y una finalidad común en torno a un daño que también es común. Este sujeto nuevo del derecho procesal también, pero en este caso también del derecho público, es un sujeto que claramente que escapa al derecho público clásico, donde las lesiones del Estado, los derechos de los particulares corren vías individuales, ¿no? Y escapa porque, como dijimos, van a actuar sobre ya en términos de procesos colectivos, sobre la base de una causa fáctica o jurídica que sea común a todos ellos, y a la lesión de un derecho que tienen jurídicamente reconocido, para a partir de eso pretender, o como nuevo sujeto, tratar de conseguir, a través de la representación colectiva, que se les garantice judicialmente al grupo, sin importar de que hablemos de un grupo que esté determinado o que no esté determinado desde que comienza el proceso, la tutela efectiva del derecho lesionado. Y a su vez, como nuevo sujeto, o al plantearlo como nuevo sujeto, lo que estamos haciendo es poner en discusión el concepto al sujeto clásico del ciudadano, digamos, y más si lo hacemos desde un principio pro persona, que es un principio fundamental de los derechos humanos, ¿no? El nuevo sujeto de derecho público, que es este sujeto colectivo, no busca solamente un acceso formal a la ciudadanía, como veníamos diciendo, sino que también busca un acceso a la integralidad de lo que sería o de lo que implicaría el concepto de ciudadanía, que va a ser a la efectividad y a la eficacia del ejercicio de los derechos que dependen de ese reconocimiento de calidad de ciudadano. Es lo que se suele denominar no solamente el acceso, sino también el uso, el goce y la permanencia dentro del derecho, de los derechos humanos en el que se encuentran violentados, digamos. Y esto es interesante destacarlo porque muchos a veces pensamos los programas de política pública como efectos de shock que vienen a atender una situación determinada, pero que no buscan, o que en definitiva no se proponen como salidas estructurales a un determinado tipo de conflicto. Esto es lo que diferenciaría una buena política pública de una que no, digamos. La posibilidad no solamente del acceso inmediato y que ahí se corte al ejercicio de un derecho, sino también su permanencia dentro de ese derecho, es decir, que la persona que es incluida en un determinado derecho humano pueda continuar dentro del mismo, ¿no? Bueno, adelantando un poco, por supuesto que como compactando todo lo que venimos diciendo, los procesos colectivos tienen una característica que es importante cuando vamos a abordar este tema, que es el efecto que tienen las sentencias de esos procesos.
Eso, como sabemos, las sentencias de los procesos colectivos, y si no lo sabemos lo decimos ahora, tiene una particularidad, que es que los efectos de esa sentencia son erga omnes, no es solo para el caso concreto, por lo menos es erga omnes en términos de todo el sujeto, de este nuevo sujeto de derecho público que denominamos clase o grupo vulnerado, ¿no? Eh, entonces, este es un primer punto de contacto que tienen los derechos económicos, sociales y culturales con los procesos colectivos. Si los derechos económicos, sociales y culturales son derechos también oponibles erga omnes. Y las sentencias de los procesos colectivos también lo van a hacer, y ahí ya encontramos un primer grupo, un primer punto de contacto que nos va a poder permitir pensar conjuntamente ambas cosas. Por eso nosotros podemos entender que las pretensiones dentro del grupo, dentro de un proceso colectivo, pueden referirse a temas como la salud, como la educación, como la cultura, que en definitiva son, digamos, eh, situaciones fácticas captadas de alguna manera por el derecho, que también es una categoría general de servicio público, no servicio público en cuanto a prestación de un servicio, como los servicios públicos domiciliarios, pero sí también son servicios públicos que brinda el Estado, porque su carácter de esencialidad, por su carácter de generalidad, de destino al bien común, etc. Y por supuesto también esto puede configurarse en los servicios públicos domiciliarios, por decirlo de alguna manera, que también pueden ser objeto de las pretensiones de un grupo, y que también hacen, si bien de manera más específica, y no de manera general, pero también hacen, o pueden ser calificados como derechos económicos, sociales y culturales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo es esta calificación. Entonces, la característica de extender los efectos que tiene la sentencia de los procesos colectivos, dijimos que para nosotros lo va a transformar en una herramienta de participación ciudadana importante, porque convierte en un mecanismo efectivo el control ciudadano para la implementación de determinadas políticas públicas en los distintos niveles del Estado. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo bastante reciente, que es el caso CEPIS, para las tarifas de energía eléctrica, que se judicializó en términos de procesos colectivos, y que básicamente hicieron modificar una política pública que venía teniendo el Estado respecto de los ciudadanos. Si bien se abordó desde lo estrictamente que tiene que ver con derechos de consumidores y usuarios, porque se discutió la necesidad o no de audiencia pública. En algún voto muy interesante como el de Rosati, se hace expresa referencia a la cuestión de los grupos vulnerados, y a la relación que tenía, en este caso, un servicio público domiciliario como la luz eléctrica, con el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Y todo esto importa, eh, o, la propuesta también va a recaer sobre la posibilidad de reconfiguración del orden institucional y constitucional. Con esto lo que yo, o lo que quiero hacer referencia, es que el control constitucional y convencional, en este caso, al hablar de derechos económicos, sociales y culturales, admite, en clave de proceso colectivo, la intervención los sujetos como grupo en resguardo de sus propios derechos, y como herramienta de garantizar el pleno goce, poniendo en discusión una supuesta ficción de no intromisión judicial en el ámbito de las políticas públicas, o por lo menos de las decisiones de los órganos del Estado, que son aquellos pensados para el diseño de las políticas públicas, como son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, se da una situación muy particular de reconfiguración del orden institucional y del orden constitucional, donde un poder del Estado, que es el judicial, que históricamente se considera ajeno a la participación en la elaboración e implementación de políticas públicas, que son
consideradas privativas, como dijimos, del Ejecutivo y del Legislativo, adquiere el Poder Judicial un nuevo rol de carácter mucho más activo, que algunos, todos hemos escuchado hablar, creo, del activismo judicial. Bueno, en este caso de un activismo judicial dirigido a la realización de los derechos humanos, pero en un contexto de prestación de servicios públicos por parte del Estado. Por supuesto que la participación del Poder Judicial va a estar dada en virtud del ámbito de sus competencias y en una especie de control de congruencia y de razonabilidad que tiene que existir entre la política pública diseñada y los estándares nacionales e internacionales de los derechos humanos respecto de la elaboración de políticas públicas. Es decir, ponemos al Poder Judicial en un rol de guardián, si se quiere, que también esto tiene que ver con el Estado constitucional y el neoconstitucionalismo, que como vimos implicaba, el reconocimiento del Estado constitucional implicaba que los derechos consagrados o como fundamentales tenían una garantía jurisdiccional. Bueno, esto tiene que ver con eso. Bueno, y pone en una situación de, como dijimos, al Poder Judicial de garante de los estándares mínimos de respeto de vida y dignidad de las personas humanas, y como custodio de los derechos fundamentales. Todo esto se desarrolla muy bien en un fallo que vamos a ver ahora un poquito más adelante, que es el fallo Q sobre acceso a la vivienda digna. Bueno, puedo seguir abundando en este nuevo rol, pero bueno, en definitiva lo que se propone es determinar, o con esta presentación, determinar los alcances y los límites de los procesos colectivos como herramienta jurídica para efectivizar los derechos fundamentales de los grupos vulnerabilizados. Esa es la propuesta de trabajo concretizada que se va a desarrollar en todas estas cuestiones. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. No sé si llegan a hacer la relación esta que por ahí es medio intrincada, digo, pero esta relación que traté de hacer entre el Estado constitucional, el neoconstitucionalismo, derechos económicos, sociales y culturales y procesos colectivos. No sé si hasta acá estamos bien. Háganmelo saber por sí o por no, por lo menos. Sí, sí, perfecto. Bueno. Por supuesto que cuando hablamos de un nuevo sujeto y que hablamos de políticas públicas y hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, lo hacemos también en un contexto. El derecho no puede tampoco desprenderse del contexto en donde se desarrolla. Este contexto, yo separo dos cuestiones: las demandas de efectividad y vigencia de los derechos fundamentales, que es un fenómeno, esta demanda de efectividad y vigencia produce una crisis profunda en la matriz liberal de Estado, liberal no en términos, digamos, en términos de político partidario, por decirlo de alguna manera, sino del Estado liberal concebido en la Constitución de 1853, ¿no? Bueno, esta demanda de efectividad y vigencia de los derechos fundamentales pone en crisis la matriz de ese Estado, porque asoma una nueva ciudadanía social y política que, articulada por sus propios agrupamientos sectoriales, lo que pasaba en el Estado legal era que ponían de manifiesto estos grupos la existencia de omisiones por parte del Estado respecto del cumplimiento de un contrato fundante que lo que garantizaba, o lo que decía garantizar, era el bienestar y la prosperidad de todos los ciudadanos. Bueno, pero luego la historia demostró que un Estado retirado, un Estado liberal desde la concepción más clásica, no llegaba, no lograba ese cometido. Por supuesto es materia totalmente opinable, pero bueno, los acontecimientos históricos nos dicen esto.
¿Por qué no lo lograba? Porque el Estado, este Estado liberal clásico, o esta matriz de Estado liberal clásico, lo que terminó generando fueron progresos, muchos progresos por un lado, pero también muchas desigualdades por el otro. Y estas desigualdades son las que dan el surgimiento de esta nueva ciudadanía, digamos, política y social, ¿no? Y esto exige, el surgimiento de una nueva ciudadanía exige que también que los procesos políticos y sociales de un Estado tengan una actuación no omisiva y que se hagan cargo de esas nuevas demandas. Y estas exigencias del pasado, pensemos en la organización o pensemos en nuestro proceso constitucional, digo, pensemos en la Constitución de 1853 y en sus sucesivas reformas, y con la distinción clásica que se suele hacer de el periodo clásico constitucional o liberal, el periodo de constitucionalismo social y el periodo de esta tercera generación de tutela de otros ambientes. El derecho constitucional, en definitiva, da respuesta a esas nuevas demandas porque es un derecho también cambiante, como todo el derecho en realidad. Esto hablamos un poco cuando charlamos sobre el libro del costo de los derechos, digamos. El derecho es materia viva, digamos, y se va adaptando a distintas circunstancias sociales y demandas sociales, por supuesto. Ahora bien, esta nueva ciudadanía, cuando reclama derechos, hace que los sujetos que la integran, o los grupos que la integran, se relocalicen o se pongan en otra posición respecto del poder. Y lo que pretenden hacer es reapropiarse de aquello que alguna vez se dieron, o de lo que no se dieron, efectivizarlo, digamos. Es decir, yo no cedí mi bienestar, yo me lo quiero reapropiar y quiero discutir sobre las posibilidades de mi bienestar, ¿no? Esto es lo que sería, digamos, se reapropian de lo que serían las finalidades pensadas en el pacto de origen, o en el pacto fundante de una constitución, y lo que hace es interpelarlo, y lo interpela desde la soberanía originaria que tiene el pueblo respecto de las instituciones y de las normas. El principio de soberanía popular es un principio jamás discutido en términos constitucionales. Pero sí, esta soberanía, esta manera de ejercer la soberanía popular, también con el paso del tiempo y con el transcurso de la historia, adquiere nuevas formas y adquiere nuevas manifestaciones en particular, y se ve con claridad en todo lo que es Latinoamérica y el Caribe principalmente, donde el derecho internacional de los derechos humanos juega un rol, yo diría que bastante más importante que en el resto de los ordenamientos jurídicos de otros lugares, ¿no? Bueno, y además, el proceso histórico que pone en crisis, el otro gran elemento del contexto es un proceso histórico y político que pone en crisis al Estado liberal de juridicidad formal. Que podemos decir, a ver, cómo este es un proceso que podemos marcar distintos ítems donde se va concretando las, el inicio del estado de bienestar. Es un proceso histórico que pone en crisis, o que mejor dicho, forma parte de este proceso histórico que pone en crisis al Estado liberal, digamos. Cuando surge el constitucionalismo social, lo que hay es un reclamo de accionar del Estado en pos de determinadas cuestiones. Entonces, todos más o menos lo sabemos y no quiero sobreabundar, pero bueno, el constitucionalismo social es un claro ejemplo de cómo existe un proceso histórico que pone en crisis la idea liberal de juridicidad que existía hasta ese momento, ¿no? Por supuesto que esto generó, entre otras cosas, que la norma fundamental, que la Constitución tenga que reformularse en reiteradas oportunidades. Volviendo al caso de Argentina, la Constitución de 1949 abre paso al constitucionalismo social, y su derogación posterior, e inconstitucional derogación posterior, mejor dicho,
por un gobierno de facto en 1957, hace un apretado resumen incluso de los derechos sociales en el artículo 14 bis, pero bueno, está claro que ni aún en ese tipo de circunstancias históricas, los procesos históricos y políticos que pusieron en jaque esta matriz liberal pudieron ser omitidos por el Estado, ¿no? Y por supuesto con la reforma constitucional del 94, con la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, y para nuestro tema lo que nos importa es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también es una manifestación de la crisis de esa juridicidad liberal clásica. Bueno, estos nuevos paradigmas constitucionales lo que tienen lo que traen como consecuencia es también el reconocimiento, dijimos, de la operatividad que tienen los derechos fundamentales, que también se traduce, dijimos, en el semáforo con luz verde, de garantizarlo, y en el derecho también de los ciudadanos, no solo de esperar que el Estado los garantice, porque se les ocurre garantizarlo, sino de reclamar el cumplimiento. Y entre otros mecanismos, a través de los procesos colectivos. Ahora bien, ya entrando en tema, se puede hacer una reconstrucción de nuestro concepto de servicios públicos para enfocarlos o para comprenderlos dentro de los derechos humanos. Nino un poco es el que decía que los derechos humanos, o la incorporación de los derechos humanos, era el mejor invento del siglo XX, por lo menos en Occidente. Bueno, por supuesto que existe una estrecha vinculación entre las necesidades humanas vitales y las conceptualizaciones provenientes del derecho internacional de los derechos humanos. A ver, desde la aparición ya hace varias décadas de un nuevo paradigma ético en el mundo, si se quiere, que tiene que ver con esto del constitucionalismo social, que está, o que se sustenta en el reconocimiento de los derechos humanos, pero también a partir de demandas individuales y sociales que se derivan de la asunción de la propia dignidad de las personas, se puede ver que existe un proceso de reconocimiento de algunos derechos que aún están un poco determinados por la matriz clásica, digamos. Este es el caso claramente de los servicios públicos. Digamos, nosotros generalmente decimos servicio público es el que está calificado por ley como servicio público, por acto administrativo, por ley. Difícilmente nosotros discutamos en términos de servicios públicos o una fracción de la realidad que nosotros entendemos que es un servicio público y que es esencial para el desarrollo de las personas, pero que no está tipificado por ley, digo. Caso reciente y que está subido en la biblioteca, digamos, o el reconocimiento como servicio público de las telecomunicaciones o del acceso a Internet. Digamos, pareciera que hasta que no salió un DNU diciendo que el acceso a la conectividad es un servicio público, pareciera que no lo era, que no necesitaba tener tratamiento de tal, que las empresas prestatarias tenían un control más comercial, digamos, que otra cosa, que el Estado no tenía necesidad de meterse para garantizar la conectividad. Bueno, cosas dentro de todo buenas que podemos decir que nos dejó la pandemia. Vimos, se notó con claridad la carencia de acceso a la conectividad y surgió clara la necesidad de decir, che, es un servicio público. Pero bueno, vamos a tratar de precisar el concepto este de servicios públicos reconstruido como un derecho humano. Dice, una aproximación con la idea misma del servicio público remite al concepto de actividades estatales desarrolladas para satisfacer necesidades humanas y exigencias sociales. Esto
no parece, digamos, es propio lo encontramos en cualquier manual de derecho administrativo, digo, hasta acá no hay ningún tipo de novedad, digo, el acceso al agua, al saneamiento, a la energía, al gas, son, digamos, no hay duda de que son servicios públicos, que además atienden a necesidades colectivas, se fundan en un interés público y se prestan en condiciones de igualdad, de universalidad, de generalidad, de regularidad, de continuidad, todas las características que sabemos del derecho administrativo clásico. No las excluimos, las tomamos. Porque en otra palabra, todas estas características lo que hacen es, es marcar que todos los usuarios tienen derecho a servicios, o a que los servicios se presten en similares condiciones para todos, sin importar ningún tipo de distinción social, por decirlo de alguna manera, y en condiciones por lo menos similares en cuanto a la calidad y eficiencia, y en beneficio para todos, digamos, sin ningún tipo de alteración o injustificada, ni situaciones de inequidad o discriminación, digamos. Hasta acá el derecho administrativo clásico da, digamos, una posición eh, coherente, digamos, no coherente, que tomamos, digamos. Eh, bueno, dijimos que todo esto, hablamos de gas, de agua, de energía, etcétera, son servicios públicos que están reconocidos como servicios públicos, un poco lo que decía, por la legislación nacional. Eh, y a su vez, la legislación nacional lo que hace es considerarlos como servicios públicos esenciales, porque acceder a estos servicios o a estos elementos en condiciones adecuadas de cantidad y de calidad es imprescindible, o el Estado ha reconocido que es imprescindible para alcanzar o para mantener un estándar mínimo de calidad de vida. Pero bueno, seguimos teniendo la cuestión esta de la tipificación, ¿no? Pero lo que estamos intentando fundamentar nosotros acá, o lo que vamos a tratar de hacer es de fundamentar que el acceso en condiciones adecuadas y suficientes es una de las formas de realización de los derechos humanos, que, que acá es donde empieza, digamos, a salirse del análisis netamente administrativista, si se quiere de alguna manera, para tratar de darle algún otro enfoque un poco más humano, justamente, también a la actuación del Estado a través de los servicios públicos, digamos. Eh, bueno, el acceso en condiciones adecuadas y suficientes, dijimos que es una de las formas de realización de los derechos humanos. Es decir, y los derechos humanos son, por definición, son universales y son progresivos. Entonces los derechos públicos también van a tener que ser evaluados como universales, y también van a tener que ser evaluados como progresivos, en cuanto a uno de los puntos de contacto que podemos tener con los derechos humanos, digo, y que impactan directamente en el derecho, en los servicios públicos, ¿no? Ahora bien, el servicio público, o la institución servicio público, en estos términos es una realidad captada jurídicamente en la legislación nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por supuesto, hay derechos específicamente captados también como servicios públicos dentro de la legislación internacional. El caso del agua es un caso paradigmático, digamos. Pero bueno, el objetivo de esta captación que hace el derecho a través de la legislación es la de tratar de asegurar derechos básicos o bienes que van a ser a la vida y a la satisfacción plena de las necesidades que tienen los individuos o de las personas en un contexto y en una sociedad determinada. Y la idea misma del servicio público, parte de la idea o parte de que existe una necesidad insatisfecha que exige además la prestación de una actividad cuyo titular, digamos, tiene que ser el Estado, y no puede ser el Estado a través de diversas modalidades, digamos, pero no puede ser otro, en cuanto hablamos, si se trata de una forma de garantizar la realización de los derechos humanos. El Estado, digo, no en términos de que el Estado tenga que tener empresas de servicios públicos
de todas las ramas, digamos, lo puede hacer a través de concesiones, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, esto también lo sabemos todos, está atrás, al ser un servicio público, está el Estado atrás controlando y fijando la política pública para la prestación, ¿no? Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando estuvimos hablando ahí de la realidad captada jurídicamente, establece por ejemplo, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para su familia, para sí mismo, y esto incluye algunas cuestiones: alimentación, vestido, vivienda adecuada o vivienda digna, y una mejora continua de esas condiciones de existencia. Y dice la Convención Americana que los Estados partes de la Convención están obligados a tomar medidas adecuadas para asegurar la efectividad de ese derecho. En relación a esta disposición de la Convención del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene observaciones generales que le dan forma y que precisan el contenido, por ejemplo, del reconocimiento de estos derechos. Por ejemplo, el reconocimiento al acceso a la vivienda digna, que no tiene que ser, dice el comité, interpretado en el sentido o en un sentido estricto, digamos, de mera posibilidad de tener una casa para uno mismo, pero, o como una mera comodidad, sino que el derecho humano a la vivienda implica una serie de cuestiones más, como la de disponer un lugar para, no solo para guardarse, digamos, en la casa si uno quiere, sino también tiene que ser un espacio que sea seguro, que sea adecuado, que cuente con las condiciones de infraestructura básicas para desarrollar la vida, para garantizar la salud, etc. Por eso la vivienda adecuada tiene que tener claramente servicios que son indispensables. Pensemos rápidamente: electricidad, gas, con suerte, agua potable también, con suerte. Digo, todas estas cuestiones que hacen a esta definición de lo que significa vivienda adecuada para los derechos humanos son claramente servicios públicos. Por lo tanto, si bien dijimos que es una realidad que está captada jurídicamente, me parece que esta definición que da la Corte Constitucional de Colombia, me parece que es interesante también para tenerla presente. Comentario al margen: la Corte Constitucional de Colombia es una corte neoconstitucionalista, y lo es no solo porque sus jueces les gusta el neoconstitucionalismo, sino que el mandato constitucional de ellos es con este método interpretativo para la resolución de casos. Un caso muy interesante es el de Colombia, en este sentido, como que le dice a la Corte cómo tiene que ser su razonamiento jurídico, y adopta el neoconstitucionalismo, ¿no? Bueno, lo que dice la Corte en definitiva es que el servicio público no es simplemente un concepto jurídico, sino que es ante todo un hecho, una realidad. Las manifestaciones de la autoridad pública declarando que tal o cual actividad es un servicio público no pasa de meras declaraciones arbitrarias en el supuesto de que no exista de por medio la satisfacción efectiva de una necesidad de interés general. Tal declaración, cuando ella concuerde con la realidad, tendrá indiscutiblemente su valor en el orden jurídico. Es súper interesante verlo así, digamos. Dice: no basta que la autoridad diga esta actividad es o no es un servicio público porque el Estado lo diga. Eso son meras declaraciones si no hay si no hay de por medio la satisfacción efectiva de necesidades de interés general. Bueno, me parece que esta conexión es importante tenerla en cuenta si vamos a abordar los servicios públicos desde un aspecto de derechos humanos, digamos, si se quiere. Y hay una palabrita ahí que está al final,
que dicen, esta declaración, cuando concuerde con la realidad, tiene indiscutiblemente su valor en el orden jurídico. Ahí valor no es como diciendo, bueno, sí, como la realidad, como la declaración concuerda con la realidad, sí es norma jurídica, no, está hablando de valor en términos morales, si se quiere, digamos. Es súper interesante ver fallos de la Corte Constitucional de Colombia a los que les gusta la filosofía del derecho y pueden, y les gusta específicamente el tema de servicios públicos también, por supuesto. Bueno, hasta acá vimos introducciones, vimos el contexto y vimos las características o tratamos de reconstruir el concepto de los servicios públicos no solo como una tipificación o reconocimiento del Estado de una captación de una realidad específica, sino todo lo que viene detrás, que es el reconocimiento en definitiva de realización de los derechos humanos a través de los servicios públicos. Retomo nuevamente lo que dije mucho de la clase pasada. Todos los servicios públicos mirados desde esta perspectiva van a ser derechos económicos, sociales y culturales, aunque no todos los derechos económicos, sociales y culturales sean servicio público. No, hasta acá vamos. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún cuestionamiento? Me gustan más los cuestionamientos que las dudas. Bueno, bueno, vamos a seguir entonces. A ver. Bueno, dijimos, tenemos por un lado una nueva definición o una nueva perspectiva desde donde abordamos los servicios públicos, pero esta exposición se trataba no solamente de servicios públicos como derechos económicos, sociales y culturales, sino que se trataba de servicios públicos, de políticas públicas y de procesos colectivos como herramienta para participar en la elaboración de esas políticas públicas. Entonces, lo otro que tenemos que tratar de desarrollar es la política pública como un modo de realización de los servicios públicos, puse, pero en realidad como un modo de realización de los derechos humanos. Bueno, el tema de las políticas públicas es quizá más propio de los politólogos, por decirlo de alguna manera. Yo no encuentro todavía una definición de política pública que me haga tener la sensación de que es una definición completa o que mejor capta, digamos, lo que queremos decir cuando hablamos de política pública. Así que yo antes que definirla, y quizás desde una perspectiva de complejidad dialógica o quizá más desde una perspectiva más epistemológica, a mí me gusta más caracterizarlas antes que definirlas a las políticas públicas, digamos. Sí, a ver cuáles son las características que creo que tienen todas las políticas públicas y que me parece que todos vamos a coincidir. Primero, que el actor privilegiado en las políticas públicas es el Estado, digamos. Eso me parece que es indiscutible, digamos, porque si no, es el único capaz de diseñar, de monitorear y de desarrollar políticas públicas, ¿no? Y las decisiones que toma el Estado en materia de política pública son binarias, digamos, siempre, o implican, es una decisión que siempre va a implicar hacer algo o no hacer algo. Me parece que esas son las dos alternativas que tenemos para el diseño de política pública. Es una política pública llevar alguna cuestión adelante o es una política pública también no hacer determinadas cuestiones, ¿no? Otra de las características que tienen las políticas públicas es que tienen, por supuesto, una finalidad que es de carácter público, digamos, porque la política pública se piensa en relación al impacto que va a tener
en los ciudadanos y en las ciudadanas para la cual esa política pública va, va dirigida. Entonces, la política pública, el actor fundamental es el Estado. Implican siempre una decisión de hacer o no hacer, tienen una finalidad pública, y además las políticas públicas se activan a través de, por supuesto, decisiones de autoridades que están investidas del poder para hacerlo, digamos. Sea el poder ejecutivo, sea el poder legislativo, digamos, pero siempre tienen su base en que la fija alguna autoridad que lo puede hacer, digamos. Y esto también es importante definirlo así medio en términos medio generales, porque no todas las autoridades tienen la competencia para llevar adelante las mismas políticas públicas, digamos, sino que hay algunas cuestiones que son propias de cada uno de los poderes, por eso hablo de que tienen que estar investidas de poder público. Las políticas públicas también, en general, no es solamente una decisión de hacer o no hacer algo, sino que en general también ese hacer o no hacer algo también puede estar, son decisiones interrelacionadas entre sí, que tiene que ver dentro del mismo diseño de una misma política pública, como de todas las políticas públicas que puede haber en un Estado, digamos. El ideal de la política pública es que todas las políticas o los planes de políticas públicas se interrelacionen entre sí para optimizar no solamente recursos, sino también hacia la efectividad, digamos, de la política pública. Siempre el desarrollo de una política pública va a afectar además intereses, sean a favor o sean en contra. Digo, estamos hablando del acceso a Internet y la conectividad. Evidentemente afecta intereses. Positivamente, si logramos que todos tengan acceso a conectividad, positivamente en relación a los ciudadanos, pero también afecta intereses, por ejemplo, a las empresas prestatarias del servicio, digamos, si el Estado comienza a competir con ellas para garantizar el derecho, ¿no? Y por supuesto también las políticas públicas lo que requieren son o instrumentos que permitan institucionalizarla, organizarla, y ni que hablar de, por supuesto, y lo más importante, es de recursos para ser implementadas. Esta es un poco la caracterización que yo hago de las políticas públicas y trato de no definirlas. Pero bueno, es importante el último punto cuando hablamos de los recursos para ser implementadas que tienen las políticas públicas, porque el problema siempre, y esto es claro, es que el Estado tiene recursos que son limitados. Y esta es la primera coyuntura que se tiene que resolver en una política pública. En el diseño de políticas públicas, y especialmente en las políticas públicas que se desarrollan o que son propuestas para desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales, lo que se requiere o lo que manda el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares que fijan los órganos de interpretación y de aplicación de los instrumentos es lo que conocemos, el principio de progresividad, que manda a que con la mayor, que el Estado tenga la mayor optimización de los recursos disponibles para tratar de incrementar el nivel de bienestar general de los ciudadanos y las ciudadanas de un Estado a través del desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Hay algunas cuestiones que son interesantes acá para conectar con la clase pasada, que tiene que ver con esta cuestión de los recursos disponibles. Nosotros vimos en la clase pasada, cuando hablamos de Sunstein y Holmes, que los derechos de libertad, por ejemplo, son igualmente costosos que los derechos sociales, y que existe una falsa idea de concebir que los derechos de libertad o negativos son menos costosos que los derechos sociales, ¿no?
y esto es un error también vimos. Primero que vimos que era un error la separación entre derechos positivos y derechos negativos, justamente porque sustancialmente los dos, o el eje que servía para distinguirlos también en aspectos presupuestarios no existe, digamos, todos tienen su costo. Y bueno, y que era también, vimos que era un error tratar de o concebir que el derecho de la libertad se satisface solamente, digamos, con una abstención estatal de determinada forma, ¿no? La contrapartida eran, por supuesto, los derechos que requieren que el Estado los materialice, garantizándolos, como la vivienda, la educación, etc. Bueno, eso es interesante cuando hablamos de los recursos destinados a políticas públicas y derechos económicos, sociales y culturales. Es interesante hacer, digamos, o rememorar un poco lo que vimos en torno al costo de los derechos. Eh, eh, no sé si hay algo más en relación a esto, pero bueno, respecto de Sunstein y Holmes, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos, digamos, en los instrumentos internacionales de derechos humanos en relación a la cuestión presupuestaria y de costos de los derechos, nosotros dijimos, tenemos un Estado que está obligado a formar parte de estos instrumentos, en proteger y en respetar y en garantizar y en desarrollar los derechos civiles y políticos y también los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y en esto son similares. Los distintos instrumentos internacionales se refieren a uno o a otro tipo de derecho, porque siempre se suele utilizar la fórmula de que esta protección o este desarrollo se tienen que hacer progresivamente o a la medida de los recursos disponibles o de la medida de los recursos o en el máximo de los recursos disponibles o a disposición, digamos, que esto lo encontramos también en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o en el artículo 26 de la Convención Americana que mandan a esta progresividad también presupuestaria, digamos, en el desarrollo de los derechos, entendida como si lo que puedas gastar sin descalabrar la economía, por decirlo de alguna manera, en la realización y efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado lo tiene que hacer. Eh, Estas referencias a la progresividad y a los recursos disponibles también nos dan la posibilidad de tener nuevos enfoques o caminos interpretativos cuando vamos a hablar de judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales en términos de procesos colectivos. Yo recomiendo mucho, haciendo un paréntesis, un manual que ASIG publicó hace bastante ya, que es una guía práctica eh, para litigios en derechos económicos, sociales y culturales, donde la cuestión de presupuesto, de análisis, o las herramientas para poder hacer un análisis presupuestario para la judicialización de este tipo de derechos, está muy bien desarrollada, eso es muy práctico. Pero bueno, entonces, estos dos conceptos, el de progresividad y el de recursos disponibles, dijimos que nos dan nuevas herramientas para la interpretación, eh, en términos de judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, Primero la referencia está a los recursos disponibles para lograr la efectividad plena de los derechos económicos, sociales y culturales. No impone a los estados la obligación de asignar todo el presupuesto, por supuesto, o recursos que no tienen para la realización de esos derechos, ¿no? Pero sí los obliga a priorizar la asignación de recursos en la realización de los derechos humanos, en este caso. Los principios de Limburg, de la Comisión Internacional de Juristas, eh, tienen un párrafo en una de las comisiones reunidas en 1986, ya hace mucho tiempo, donde dice que en la utilización de los recursos disponibles se tiene que dar la debida prioridad
a la efectividad de los derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, teniendo en cuenta, además, la necesidad de garantizar a todos sus necesidades de subsistencia y la prestación de servicios esenciales. Ese es un poco el estándar que usa la SIG, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es una de las que más insiste en reclamar a los estados la efectividad de realización de los derechos humanos, también una de las cuestiones que más hace es reclamar a los estados la efectiva asignación de recursos para garantizar niveles mínimos de vida que tienen que ver con esto, ¿no? Si se acuerdan, cuando hablamos de Sunstein y Holmes, dijimos que derecho, en términos legales, si queda reconocido por una ley, el derecho, si no tiene los fondos, si no cubre los costos que tiene que cubrir para su realización, eran derechos sin dientes, digamos. Ellos utilizaban esa definición, ¿no? Y por supuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es poner un énfasis bastante especial en la asignación de recursos para la realización de esos derechos en sectores vulnerados de la sociedad, sectores principalmente los que quedan excluidos. Ellos hablan de una exclusión social y política estructural, digamos, que en definitiva es exclusión de ciudadanía, como hablábamos en la introducción. Eh, eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, por supuesto que la política pública, además de estas características y de los problemas que tiene y del enfoque de progresividad y demás cuestiones, también una manera de llevarla adelante, o la manera de llevar adelante una política pública, por estas características que definíamos antes, es la ponderación del monitoreo que tiene que tener esa política pública, para saber si es realmente efectiva o no es realmente efectiva, y si los recursos que destina el Estado sirven o no sirven, ¿no? Bueno, el análisis de ponderación y de monitoreo de política pública no se puede hacer a través del resultado que tiene para casos individuales, digamos, o para omisiones individuales del Estado, sino que lo que requiere es una posibilidad de monitoreo que tome como muestra el impacto que ha tenido en todo el colectivo social al que la política pública se dirige, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también dice, sacó un trabajo muy interesante que habla de los lineamientos de la elaboración de indicadores, son indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y lo que hace la Comisión Interamericana ahí es una propuesta metodológica de cómo se pueden monitorear las políticas públicas a través de informes periódicos, que eso ya está obligado a los Estados partes por el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, por ejemplo, que Argentina lo ha ratificado, y proponen en esos lineamientos que además de indicadores de índole estadístico, digamos, de estadístico cuantitativo, mejor dicho, se pongan indicadores de progreso de índole cualitativo, es decir, en cómo, no solo cuánto ha mejorado el acceso a un determinado derecho, sino cómo lo ha hecho, en qué calidad lo ha hecho. Y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de que la realización del derecho humano y de la ciudadanía no implica solamente el acceso y que termine el acceso concreto del derecho humano, sino que lo que requiere también es la sostenibilidad en el tiempo, por decirlo de alguna manera, digamos, la pertenencia del individuo dentro del goce del derecho del derecho humano. Y además, por supuesto, una política pública bien ponderada tiene que tener indicadores
no solamente que refieran al objeto a la que están dirigidas, sino que tiene que tener indicadores interseccionales y transversales, eh, eh, que es algo que estamos viendo mucho, por suerte. Por ejemplo, los indicadores de la política pública o la incorporación a los métodos de ponderación y monitoreo de las políticas públicas, de, por ejemplo, el impacto que esta política pública de carácter general tiene en relación a las mujeres, digamos, o que la política pública tiene en relación a las infancias. Digamos. Digo, generar instancias de transversalización, de ponderación de la política pública para medir los impactos en términos cualitativos de los derechos en distintos colectivos, también es una de las recomendaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esos lineamientos. Laura Pautasi, que es una profesora de Derecho de la UBA, que ella desarrolla mucho, escribe mucho con Víctor Abramovich, que es procurador de la Corte Suprema, Víctor, en materia civil. Ellos tienen un particular enfoque de cómo, no solo de cómo monitorear, digamos, las políticas públicas, sino un particular enfoque del derecho que se llama enfoque de derechos humanos. Sí, puntualmente lo que es la cuestión de monitoreo, ellos hablan, o Pautasi por lo menos habla, de que hay que convertir a los indicadores, o lo que usualmente eran indicadores, hay que convertirlos en principios, reglas y estándares del derecho, de los derechos humanos, dice ella. Pautasi lo que dice que hay estados como el nuestro, donde tiene un orden federal, nacional, provincial y municipal, que no se tiene que tener solamente en cuenta esta multiplicidad de niveles jurisdiccionales, por ejemplo, solamente solamente en el diseño y en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas, en cuanto a estándares, o ninguna de las esferas del Estado tiene que tener en cuenta solamente en ese diseño estándares negativos, dice ella, de no intervención del Estado, sino que la efectividad para ella requiere lo que se llama el principio de integralidad, y esto se logra solo a través de acciones positivas del Estado. Entonces ella desarrolla todo un principio de integralidad y lo interrelaciona con obligaciones positivas y negativas de los estados, donde ella plantea que se pueden encontrar mejor la realización de los derechos humanos, tanto los, por supuesto, civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales. Pero bueno, eso es una cuestión, digamos, entre paréntesis, digamos. El enfoque de derechos humanos, sí, que es lo que más me interesa de Pautasi. Ella lo que dice es que las reglas, los principios que son parte del derecho internacional de los derechos humanos, y que establecen no solo obligaciones negativas al Estado, y esto es súper insistente yo también, sino también acciones positivas, incluye, por supuesto, los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que este enfoque de derechos humanos lo que hace también es escapar a la lógica del Estado, que solo garantiza las libertades individuales, y tomar a los derechos económicos, sociales y culturales como operativos, y no solamente como declaraciones de principios. Y dice que este es el enfoque de derechos humanos desde donde se tienen que elaborar las políticas públicas. Y puntualmente, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el enfoque del derecho lo que hace es partir de la base de que ser titular de un derecho, una persona que es titular del derecho, es, digamos, titular de derecho es una definición en sí mismo, digamos, es que los derechos humanos no están puestos ahí, digamos, sino que cada persona es titular de esos derechos humanos que reconoce el ordenamiento. Y por lo tanto esa persona está habilitado tanto para hacer como para no hacer algo en torno a la relación, al desarrollo de sus derechos humanos, o incluso, dice, para reclamar de terceros que hagan o dejan de hacer algo. Es decir, lo que ella dice que el enfoque de derechos humanos, o el reconocimiento de una persona como titular de derecho,
o una de las principales cuestiones que tiene es su exigibilidad, digamos, es la posibilidad de dirigir un reclamo ante la autoridad que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso, por supuesto, del Estado, y exigirlo. Esto es lo característico del enfoque de derechos humanos, la exigibilidad que tienen. Y por lo tanto, la justiciabilidad de un derecho humano o su judicialización es, por supuesto, una respuesta más que efectiva, o es la respuesta efectiva digamos, y acorde para cualquier sistema jurídico, digamos. No es muy común judicializar derechos humanos, digamos, pero bueno, justamente lo que proponemos es eso, digamos. Por supuesto que esto en especial se da en torno al ámbito administrativo y al ámbito político, donde eh, se sabe que el mayor grado de ausencia de respuestas al desarrollo de los derechos humanos en el ámbito de política pública es donde se producen ahí, ¿no? Y bueno, esta exigibilidad o judiciabilidad de la que estuvimos hablando, de los derechos económicos, sociales y culturales, eh, se tienen que garantizar, digamos, los derechos humanos desde este enfoque se garantizan también garantizando la posibilidad efectiva de acceso a la justicia. Y acá es donde nosotros vamos a enganchar con los procesos, con los procesos colectivos, digamos, que son una herramienta eficaz para el acceso a la justicia por muchísimos tipos de cuestiones, pero principalmente por la posibilidad esta de que podemos discutir en todos, digamos, la vulneración de un derecho fundamental, o incluso nos permite un proceso colectivo, lo que en la doctrina de las class action norteamericanas se llama small claims. Digamos, muchas veces uno no es conveniente, digamos, judicializar algunas situaciones de vulneraciones de derechos donde el costo-beneficio, el costo de llevar adelante un proceso judicial, va a ser mucho más elevado que el beneficio del reclamo de realización de un determinado derecho. Pero bueno, los procesos colectivos nos dan esta posibilidad al ser la suma de todos esos pequeños beneficios va a terminar superando al costo de judicializar, y estamos hablando de costos en términos económicos incluso, ¿no? Entonces, las dos características fundamentales del enfoque de derechos humanos para las políticas públicas y para los derechos económicos, sociales y culturales van a ser la exigibilidad por un lado y la justiciabilidad posibilidad de judicialización por el otro, siendo siempre, por supuesto, el titular una persona o un grupo de particulares que nosotros habíamos identificado como un nuevo sujeto del derecho público, y que se van a llevar adelante, o que tiene una exigibilidad y una posibilidad de judicialización que es bastante particular, que no es igual a los derechos individuales o de primera generación, digamos. Ocurre con los derechos económicos, sociales y culturales que nosotros no tenemos a priorísticamente identificado un titular del derecho, digamos. Titulares del derecho somos todos y no es nadie en sí mismo, digamos. Cuestión que ocurre distinto en los derechos individuales. Y esto viene a cuento por el fallo Q de acceso a la vivienda, da cuenta muy bien de esta situación, digamos. La Corte en este fallo, que es una madre en situación de vulneración de derechos, sin hogar, con un hijo discapacitado, bueno, solicita por vía judicial una vivienda para tener condiciones de vida más o menos decentes. El desarrollo de todo el caso está bueno, y las definiciones de las instancias anteriores también están buenas, incluso también están bueno lo que planteaba la entonces ministra de Desarrollo Social, creo que era de la Ciudad de Buenos Aires, que era María Eugenia Vidal, que decía, no, el derecho está garantizado porque la ciudad tiene planes de vivienda. Y era cierto, y tenía planes, y tenía buenos planes. Pero había una situación específica de que estaba atravesando una determinada familia donde la política pública
de garantizar, que procuraba garantizar el derecho económico, social y cultural, en este caso el acceso a la vivienda adecuada, no estaba llegando. Entonces se judicializa y la Corte acá me parece que hace un quiebre muy interesante en las características que tiene para la Corte, por lo menos los derechos económicos, sociales y culturales, eh, y su posibilidad de exigirlos y de judicializarlos. La Corte, en el fallo Q, lo primero que dice es que la primera característica que tienen este tipo de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, es que no son meras declaraciones que están ahí en el ordenamiento jurídico, porque los pusieron en la Constitución del 94, y ya está, digamos, no son proclamas, sino dice que son normas jurídicas, y al ser normas jurídicas son operativas y tienen vocación de efectividad, dice la Corte Suprema. Y acá, si me aguardan un segundito, voy a abrir el fallo, voy a leer algunos párrafos. Acá. Bueno, son normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. Pero la Corte acá aclara una cuestión, dice, la mencionada operatividad tiene un carácter derivado en la medida en que se consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado. Este grado de operatividad significa que, en principio, su implementación requiere de una ley del Congreso o de una decisión del Poder Ejecutivo que provoque su implementación. Es decir, lo que acá está diciendo es una operatividad de carácter derivado. Lo primero, quien primero operativiza el derecho económico, social y cultural, es el Congreso o el Poder Ejecutivo a través del desarrollo de una política pública o desde una política pública que desarrolle estos derechos reconocidos, en este caso el de la vivienda. Y explica, la Corte dice, ello es así porque existe la necesidad de valorar de modo general otros derechos, como por ejemplo la salud, las prestaciones jubilatorias, los salarios y otros, así como los recursos necesarios. Ahí volvemos a retomar algo que ya dijimos. Todos los derechos tienen un costo, por supuesto, y el derecho se tiene que garantizar en la medida de los máximos recursos, progresivamente, y teniendo en cuenta los máximos recursos disponibles, sin afectar otras prestaciones del Estado. Acá la Corte lo dice en otras palabras, ¿no? Y dice la Corte, sí, continúa diciendo que en estos supuestos hay una relación compleja entre el titular de la pretensión, que en este caso sería la madre del chico que judicializó, dice, el legitimado pasivo directo es el Estado y el legitimado pasivo indirecto es el resto de la comunidad, que en definitiva es la que soporta la carga y reclama de otros derechos. No, es interesantísimo esta complejidad que plantea la Corte Suprema en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Son operativos? Sí. ¿Pero cómo son operativos? De manera derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que primero es el Ejecutivo y el Legislativo quienes tienen que llevar adelante las políticas para desarrollarlo. Y además son complejos porque vos tenés un legitimado activo directo, que al ser operativo el derecho puede reclamarlo en sede judicial, pero además garantizar este derecho por parte del Estado tiene un costo. Y ese costo impacta también en la prestación de otros derechos. Acá, digamos, lo que vimos con Holmes y con Sunstein es patente, digamos. Y esto genera una triple relación procesal, si se quiere de alguna manera. Legitimado activo, legitimado pasivo directo, el Estado al que le reclamo, y un legitimado pasivo indirecto, que es el resto de la sociedad que tiene que soportar la carga que significa el cumplimiento de este derecho, ¿no? Por supuesto que esto lo entiendo así porque la facultad de determinar los modos de cumplir con una obligación de hacer de la Constitución, a través del desarrollo de políticas públicas, en nuestra Constitución están en cabeza del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, como dijimos, de los órganos políticos. Es que la Constitución lo que hace a los órganos políticos es darle un grado de discrecionalidad en la reglamentación de estos derechos, que son, insistimos, directamente operativos, y de la discrecionalidad que tiene el legislador o el poder administrador, las tiene por la posibilidad y por las mejores herramientas que tiene a su vez
de valorar otros derechos fundamentales en la medida que van a poder ser satisfechos si afecto todos los recursos a un solo derecho, ¿no? Pero sí, lo que se va a advertir en este fallo es que la valoración discrecional que puede hacer el legislador en torno a, a este desarrollo de políticas públicas para desarrollar, para la redundancia, los derechos económicos, sociales y culturales, no pueden, por supuesto, afectar el núcleo duro de los derechos fundamentales, ni violar el principio de razonabilidad o proporcionalidad y de congruencia y no renunciabilidad que tienen los derechos humanos en sí. Un pasaje del voto de Petraki en este fallo dice que cuando se muestra que el Estado, al elegir prioridades presupuestarias, ha dejado en situación de desamparo a personas en grado de extrema vulnerabilidad, en el caso la actora y su hijo menor discapacitado se encuentran en situación de calle, aclara, que no pueden procurarse necesidades vitales básicas y perentorias, se impone la presunción de que prima facie no ha implementado políticas públicas razonables, ni tampoco ha realizado el máximo esfuerzo exigido por el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Presunción que no implica que el Estado tenga obligaciones más allá de sus reales capacidades económicas, ni tampoco que las limitaciones de recursos no deban ser tenidas en cuenta al momento de determinar el alcance de sus deberes, pero sí implica que aquel debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo por satisfacer sus deberes y no el afectado que ve sus derechos insatisfechos. Hay varias cuestiones acá, desde el hecho de la carga de la prueba, que el Estado debe demostrar que no tiene los recursos, y no yo que voy a reclamar, no tengo que demostrar que el Estado los tiene, sino bueno, en este pasaje la imposibilidad de que una política pública, o lo que termine siendo es cuando una política pública está desarrollada y nosotros entendemos bien que se desarrolla en el marco de un proyecto presupuestario, que los recursos del Estado son limitados y un montón de cuestiones. Ahora, cuando se presentan situaciones de este tipo de gravedad, donde hay una madre en situación de calle con un hijo discapacitado, que evidentemente esa política pública no la alcanzó, evidentemente algo falla, dice Petraki. Y entonces, esto, sin desconocer todas estas necesidades, lo que dice acá, lo que nosotros podemos presuponer prima facie, salvo que me muestren lo contrario, es que la política pública no fue razonable, o al menos no fue razonable, o no realizó el máximo esfuerzo para este caso particular, ¿no? Otro pasaje súper interesante de este fallo es cuando dice: es incuestionable que no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno. Que todo ello significa que las normas mencionadas no consagran una operatividad directa, en el sentido de que, en principio, todos los ciudadanos puedan solicitar provisión de una vivienda por la vía judicial. También, esto es súper importante del fallo, porque tiene dos cuestiones. Dice: es innegable que los jueces no podemos elaborar la política pública. Y también es innegable que no puede, en virtud de las propias limitaciones que tiene el Estado, digamos, venir cada persona a pedir el reclamo de una vivienda. Pero bueno, dijo que estos derechos son operativos, tienen una característica especial de operatividad. Entonces, acá es donde podemos tomar nosotros para hacer esta propuesta del proceso como colectivo, digamos, ya que no podemos ir todos uno por uno a exigir que el Estado nos dé una casa, digamos. Sí, lo que podemos hacer es juntarnos, todos aquellos que estemos vulnerados en nuestro derecho a la vivienda digna, con todo lo que significa, digamos, no solamente es una casa, un techo, sino que es acceso a los servicios públicos elementales, agraviarnos de ese daño a nuestro derecho, y podemos influir claramente en la política pública, o podemos
intentar, digamos, hacerlo a través de que un juez o los jueces reconozcan ese estado en que se nos ha vulnerado nuestro derecho. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? A través de los procesos colectivos. Así que lo que tenemos que saber es cómo operan los procesos colectivos. En cuanto a la legitimación procesal, usted sabe que los procesos colectivos no están legislados en Argentina, sino que son construcciones que ha hecho la Corte Suprema, principalmente a través del caso Alavi, y algunas cuestiones repetidas y profundizadas en CEPIS. Un poco también lo que se dice en estos fallos es que bueno, en cuanto a la legitimidad, ¿no? La posible legitimación que se dan estos fallos para los afectados, o la que se da para los procesos colectivos, uno de los casos, como es en CEPIS, es cuando se encuentra seriamente comprometido el acceso a la justicia, cuyo cumplimiento resulta ineludible para la viabilidad de una acción colectiva que tenga por objeto intereses individuales homogéneos. En materia de legitimación procesal hay tres categorías de derechos para los procesos colectivos. Los derechos individuales, que quedan fuera de los derechos de los procesos colectivos, que son los que reclamamos en cada litigio común de los que ya conocemos. Los derechos de incidencia colectiva, que tienen por objeto bienes colectivos, y los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, podemos pensar en los procesos medioambientales. Significa que el objeto por el cual se discute en el juicio no es divisible. Digamos, nosotros no tenemos cada uno un pedacito de medio ambiente, todos somos dueños del todo. Esos son los intereses, los que tienen los bienes colectivos, digamos. Y los de incidencia colectiva, que son referentes a intereses individuales homogéneos, hace referencia a situaciones donde cada uno de nosotros, individualmente, tenemos un derecho que está siendo violado por parte de un particular o del Estado, de la misma manera. Que ya vamos a ver que lo que exige que exista una causa fáctica o común a todos nosotros, que haga que ese daño, digamos, sea el mismo para todos, ¿no? O afecte el mismo acto, nos afecta a todos el mismo derecho. En ese caso la Corte abrió la posibilidad de llevar adelante reclamos colectivos. Bueno, la legitimación procesal en este tipo de reclamos, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, en general, donde recaen es en el defensor del pueblo, en asociaciones que están legalmente constituidas y cuyo objeto estatutario tenga como fin la protección, por ejemplo, de algún bien colectivo, como en materia ambiental o de consumo, como específicamente habla el artículo 43 de la Constitución. Es decir, pero en líneas generales podemos decir que es el defensor del pueblo, las asociaciones que tienen como objeto estatutario la protección de un bien colectivo del que se trate, y por supuesto los mismos afectados también tienen capacidad procesal para reclamar también en clave colectiva el cumplimiento de estos derechos. Cuando la lesión entonces recae sobre derechos de incidencia colectiva que son referentes a intereses individuales homogéneos, dijimos que lo que se afectan son derechos individuales, y la Corte lo que dice ahí en Alavi dice que hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de cosa juzgada que no se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño, que es una cuestión aparte. Pero bueno, el hecho relevante para la legitimación procesal colectiva, en este caso de derechos individuales homogéneos, es que haya una causa fáctica
o jurídica común que produzca el mismo daño a todos nosotros. Ahora bien, nosotros habíamos dicho al principio que los derechos económicos, sociales y culturales no tienen un titular determinado a priori, sino que también su titular es la ciudadanía en general, lo que todos nosotros lo tenemos desde el enfoque de derechos humanos, porque todos tenemos un derecho subjetivo a reclamar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y así podemos pensar que esa individualidad o que este derecho puede, por una misma causa fáctica común, puede ser lesionado a todos o a un grupo importante de personas, ¿no? Por supuesto, parece bastante sencillo determinar, digamos, la afectación de un derecho cuando hay un hecho o un acto que lesiona un bien colectivo, pero digamos, es bastante más difícil probar que la afectación se produce respecto de otro tipo de derechos como el acceso a la vivienda o la tarifa de servicios públicos o el acceso a Internet. Principalmente, digo, es mucho más difícil de probarlo, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, podemos preguntarnos cuál es el bien colectivo que se lesiona, digamos, no necesariamente a toda la sociedad, por lo menos a un grupo. Bueno, la característica de generalidad que tienen los derechos económicos, sociales y culturales no se puede dejar de reconocer por esta característica que en muchos casos hay un bien colectivo propiamente dicho, eh, que es, digamos, de carácter genérico, si se quiere, que es el bienestar general, que en definitiva son aquellos que los derechos económicos, sociales y culturales están destinados a tutelar, ¿no? Eh, y dijimos que existe en muchos casos una afectación individual que surgen desde cuando el Estado no actúa conforme a los principios de razonabilidad y congruencia, ni observando los estándares mínimos para el diseño y la implementación de políticas públicas relativas a los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es, bueno, un claro supuesto de afectación de derechos de incidencia colectiva, referente a intereses individuales homogéneos, digamos, lo que nos estaría legitimando para actuar en un proceso colectivo. Bueno, y por esta característica de los DESC y su naturaleza de generalidad, un hecho, puede que sea único o sea continuado por parte del Estado, o bien un acto, puede provocar, por supuesto, la misma lesión a un grupo de personas, ¿no? Pero también hay otra cuestión que nos permite pensar a los derechos económicos, sociales y culturales en clave de judicialización colectiva, porque habíamos sostenido que, basándonos en el fallo Q, que los derechos económicos, sociales y culturales son operativos, y que esto se relaciona como es, directamente con el desarrollo de las políticas públicas. Entonces, el requisito ahí para tener una causa fáctica común, es decir, que esté subyacente, que lesione derechos consagrados, y esta forma la base para la posibilidad de la existencia de un proceso colectivo, digamos, está íncita ahí mismo, en este carácter de generalidad que tienen los derechos económicos, sociales y culturales. Un poco porque soy muy consciente de que acá hice un mejunje bastante importante, pues pensé que me lo acordaba mucho más a la cuestión de los procesos colectivos relacionándolos a los DES. Pero bueno, podemos decir, por ejemplo, que si de no habilitarse una vía judicial para reclamar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, con un carácter que no sea general, como dijimos, no puede ir todo el mundo a reclamar una vivienda a la justicia, pero sí podemos agarrar al proceso colectivo como una herramienta de empowerment, en términos, como hablamos al principio, de doctrina norteamericana, y de reconocimiento de derechos subjetivos desde una perspectiva, de un enfoque de derechos humanos, en los términos de Pautasi. Y puede ser el proceso colectivo entonces una modalidad de este empowerment.
Bueno, y hay, esto no, o sea que, bueno, creo que me comí una filmina en este Power, pero bueno, también yo quería hablar de los estándares de acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales que fijó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Ellos tienen un estudio realizado la Comisión o una publicación que se llama El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, que lo hace justamente, quien lo escribe es Víctor Abramovich, que es quien desarrolla digamos, todo el enfoque de derechos humanos junto con Laura Pautasi y procuradora ante nuestra Corte. Lo que hace Víctor Abramovich es sistematizar un poco lo que ha dicho la Comisión y la Corte Interamericana en relación a la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales, él los esquematiza en 4 puntos que cree que son como centrales en esta materia. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es la obligación de remover todos los obstáculos económicos para garantizar el acceso a los tribunales. Es decir, hay que realizar los derechos económicos, sociales y culturales, no puede haber trabas en el acceso a la justicia. También los esquematiza dentro de los componentes que tiene que tener el debido proceso en los procedimientos administrativos y judiciales en torno a los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, por un lado los administrativos y por otro lado los judiciales, y también habla Víctor, como sistematiza también en los componentes del derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Eh, la cuestión de acceso a la justicia, digamos, no me parece que tengamos que desarrollarlo tanto, ¿no? Sí tengo acá algo señalado, si me da un segundo. Dice, partiendo de reconocer que los estados presentan un obstáculo importante para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, en cuanto a la mayoría de los sistemas procesales se estructuran para la protección de los derechos civiles y políticos tradicionales, dice, la falta de recursos adecuados y efectivos en el orden jurídico interno de los estados para tutelar los derechos económicos, sociales y culturales vulnera las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran el derecho a acceder a tales recursos y en consecuencia a aquellos derechos. Estas normas establecen, en definitiva, el derecho del titular de un derecho a tener acción para su tutela. Claramente, acceso a la justicia. Dice, en capítulo 5, dice, el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva en materia de afectaciones de derechos sociales y el derecho a la tutela judicial efectiva ante afectaciones colectivas de derechos humanos. Ahí es, indudablemente, donde Víctor Abramovich lo que hace es destacar la dimensión colectiva que tienen los DESC y plantear que, por lo tanto, ante su vulneración, lo que existe en realidad siempre es una afectación de grupos o colectivos que están más o menos determinados. Él dice que lo mismo puede decirse de aquellas acciones estatales que impactan en sectores sociales excluidos y que suelen presentarse como prácticas generales que configuran situaciones de características estructurales y que demandan remedios de naturaleza colectiva, tal como la afectación de derechos civiles, políticos y sociales de una comunidad indígena o de una población desplazada. Por esto mismo, garantizar la tutela judicial efectiva es un componente propio de la exigibilidad de los derechos, o como componente propio de la exigibilidad de estos derechos, es la posibilidad de contar con este tipo de acciones de representación colectiva de intereses públicos, o colectivos, mejor dicho, que si bien de lo que leímos no surge explícitamente, eh, un poco la reglamentación de este tipo de procesos eh, lo que hace en realidad es dar cumplimiento con la garantía de acceso a la justicia del artículo 25 de la Convención Americana.
Víctor Abramovich también en esa sistematización, en relación al artículo 25 de la Convención Americana, habla de la necesidad de que se garantice una legitimación activa amplia, lo que importa de sobremanera en nuestro análisis, y que puedan tramitarse como recursos individuales e igualmente como acciones cautelares colectivas para proteger a un grupo determinado o determinable conforme a ciertos parámetros, afectando o bajo situación de riesgo inminente. Lo que termina demostrando un poco esto es que, o lo que plantea Víctor Abramovich, es que el sistema interamericano está evolucionando hacia el reconocimiento cada vez con mayor fuerza de la posibilidad de operativizar los derechos económicos, sociales y culturales en clave colectiva, no ya de manera individual, y está trabajando para que eso pueda ser, verse reflejado en... Perdón, estaba leyendo el chat. Bueno, y que eso se pueda ver reflejado, digamos, en los ordenamientos jurídicos internos, ¿no? Un poco también aclarando tratando de pulir un poco la idea esta de los procesos colectivos como herramienta de participación de sectores vulnerabilizados o vulnerados en los asuntos públicos, ¿no? Nosotros lo charlamos bastante ya, que una sociedad democrática no solamente es una sociedad donde se agota la realización de elecciones libres, digamos, o periódicas, sino que además las sociedades de la democracia deliberativa o de la constitución deliberativa, también propia del Estado constitucional, es aquella donde hay una participación ciudadana en los asuntos de trascendencia pública y en la toma de decisiones que tienen mucho mayor asidero, digamos. No digo llegar a un diálogo entre iguales como plantea Gargarella, pero digo, por lo menos empezar a generar herramientas de participación ciudadana nuevas y novedosas que nos permitan desarrollar esta democracia semidirecta, que en definitiva es un tipo de democracia que está consagrada en nuestra Constitución a partir de la reforma del 94. Ahora, ¿y por qué lo podemos relacionar a esto? Porque cuando hay una pretensión de un grupo de litigar de manera colectiva, y los intereses que tenga en litigar sea relacionada a temas como la salud, o como la educación, o como la seguridad social, o como los servicios públicos, el acceso a Internet principalmente, y con la característica que tienen los derechos económicos, los procesos colectivos en sus sentencias de efectos erga omnes, esto lo dijimos también al principio, los procesos colectivos son una importante herramienta de participación dentro del Estado democrático de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado de ese proceso colectivo seguramente va a influir en el diseño fuertemente de políticas públicas, ya sea porque el juez va a mandar a los poderes públicos a garantizar determinados estándares, o bien porque va a mandarlo a que se abstenga de realizar determinadas acciones. El problema en CEPIS, por ejemplo, y esto lo plantea muy bien Rosati, no solamente es la falta de audiencia pública en la realización, en el aumento del cuadro tarifario de gas. Lo que dice es que, ojo, con estos aumentos tarifarios que no consideran a los sectores vulnerados, porque lo que está haciendo es generar que un bien que resulta, un servicio público que resulta esencial, sea privativo para determinados sectores, y lo que va a lograr con eso es una exclusión dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto lo dice muy claro Rosati, digamos, y ahí se ve patente la relación que hay entre los derechos económicos, sociales y culturales y los servicios públicos, ¿no? Bueno, CEPIS es un claro caso de cómo los sectores, bueno, saquemos, en realidad tiene otras implicancias CEPIS, pero digo, cómo un sector puede litigar en clave colectiva para ir en relación a una determinada política pública como es, y afectar en ese diseño, digamos, y hacerse escuchar por
por decirlo de alguna manera, digamos, más allá de cualquier otro tipo de consideración, ¿no? Ahora bien, también lo que nosotros vimos es, o insistimos, fue en la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales no tienen este titular identificado a priori, sino que pertenecen a toda la ciudadanía. Y por lo tanto, también son afectados de manera judicial, y en este marco, los procesos colectivos también tienen ventajas comparativas con respecto de los procesos individuales, digamos. En primer lugar, un poco lo que ya vimos también, pero los procesos colectivos suponen que existe un número elevado de personas que están siendo afectadas por un mismo hecho o por una misma situación en relación a sus derechos humanos, y por lo tanto ese mismo número de sujetos puede reclamar el cumplimiento y recomposición de esos derechos de manera coordinada y sabiendo a qué se apunta. Esta nota lo que hace es relacionar a los procesos colectivos con la naturaleza de los derechos económicos, sociales y culturales, que también, insistimos, tienen una trama solidaria de por sí, en cuanto a que compromete al Estado como un conjunto, y un poco lo vimos en el fallo Q. Hay un legitimado, con el fallo Q, cuando decíamos hay un legitimado pasivo indirecto, que es la ciudadanía que soporta los costos del desarrollo de una política de derechos económicos, sociales y culturales. Claro, bueno, eso por un lado es cierto, pero por otro lado también descubre o desnuda el entramado solidario que existe, digamos, en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. También hay que volver a remarcar, digamos, que las sentencias que se dictan en los procesos colectivos expanden sus efectos hacia el conjunto de todos los sujetos que se ven vulnerados, digamos. Y además, hay que decir que los procesos colectivos lo que permiten es litigar causas que, cuando se consideran individualmente, son más costosas que el beneficio que se puede obtener. Todo eso ya lo fuimos repasando. Entonces, en este sentido, también lo que hacen los procesos colectivos, o una de las consecuencias que trae cuando se judicializan políticas públicas de derechos económicos, sociales y culturales, es la de funcionar como un instrumento mitigador de las desigualdades que pueden existir entre las partes en disputa. Digo, no es lo mismo que todos nosotros, que yo solo vaya a litigar contra, no digo contra el Estado, o sí, pero por ejemplo, contra una multinacional prestadora de un servicio público, que no sé si la hay, digamos, pero supongamos, que si vamos todo un grupo representado en un solo proceso a, a reclamar lo mismo contra la misma multinacional, digamos, genera en cierto sentido también un equilibrio democratizador de las partes, donde en general en todo tipo de procesos, pero principalmente cuando estamos hablando de procesos de judicialización de derechos económicos, sociales y culturales, lo que tenemos de un lado es gente que ni siquiera tiene garantizados los derechos humanos, y por el otro lado podemos tener, digamos, un monstruo que está clara la relación de desigualdad que existe. Entonces, bueno, la unión hace la fuerza, vamos a unirnos también como parte en un proceso colectivo para tratar de incidir, digamos. Por supuesto que también tiene otras características, digamos, estos, o el resultado, otras consecuencias de un proceso colectivo, que tiene que ver, por ejemplo, con que muchas de las acciones de los procesos colectivos se promueven con el objeto de generar una nueva regulación legal, o de generar comportamientos acorde a determinados valores y demás cuestiones. Todas esas características hacen que los procesos colectivos sean una forma, por lo menos novedosa, de potenciar la participación ciudadana en un sistema democrático, y fundamentalmente en países donde está caracterizado por fuertes desigualdades como el nuestro, ¿no? Permiten en cierta manera que los relegados del sistema puedan formar parte de un colectivo que se planta ante el Estado para el cumplimiento de los derechos, ¿no? Bueno, un poco como consideraciones finales, digamos, un poco lo venía diciendo, y también decir que a ninguno de nosotros
se nos escapa que para exigir el cumplimiento o la reparación de un derecho en sede judicial es necesario instalar el órgano, por supuesto, y hacerlo a través y lo podemos hacer, digamos, eh, pareciera, digamos, que a través de la naturaleza que tienen los derechos vulnerados y la rapidez con la que requieren ser restablecidos, eh, por ejemplo, podemos pensar en una acción de amparo. Digo, estoy pensando, o estoy diciendo esto para que quede para la reflexión, digamos. Es bastante tentador ir a una acción de amparo colectiva para restablecer un derecho, pero también esto nos da la posibilidad de pensar ciertas herramientas o pensarlo al litigio como una cuestión relativa a derechos económicos, sociales y culturales, e insisto, que en definitiva también afectan a todos los servicios públicos, que los podemos pensar desde esta clave de litigio. Por ejemplo, ¿no? Se ha intentado y se ha intentado con éxito, lo ha hecho así, ante la sanción o la presentación de un presupuesto general de cálculo de gastos y recursos de algún estado subnacional o de algún estado municipal, decir, che, pero mirá que en esta, en este presupuesto vos estás retrayendo determinados fondos a determinados derechos que hace a un derecho humano. Bueno, hay herramientas novedosas. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría, desde una concepción clásica del derecho administrativo, por el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, presentar una medida cautelar para que determinada partida presupuestaria no cambie, que estaba garantizando un derecho, no cambie para el ejercicio posterior. Pero bueno, eso, por lo menos en primera instancia, en algún caso, ya lo voy a recordar y lo voy a tener, ha tenido acogida. Es algo, digo, no digo que esté bien o que esté mal, para mí es bastante eh, difícil de digerir que un juez te pueda cautelar una partida presupuestaria de un ejercicio fiscal a otro. Pero bueno, nos muestra cómo los procesos colectivos, cómo un enfoque de derechos humanos, eh, pueden generar nuevas instancias de discusión que nos permita como sociedad participar más activamente de la política pública. Un poco es eso lo que quería transmitirles en la clase de hoy. No sé si quedó alguna duda, nos queda poco tiempo.